Shalom, shalom, amado pueblo de Israel. EMS Shalom Internacional comparte esta semana la parashá Be'ar, que significa en la montaña. Llegamos hoy al estudio de la séptima aliyá en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 25, versículo 47 al capítulo 26, versículo 2. Antes de iniciar, hacemos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén. Iniciamos en el capítulo 25, versículos 47 y 48. Si un extranjero reside entre ti, ha prosperado, y tu pariente, por encontrarse en estrechez, viene a estar bajo la autoridad de él y se entrega al extranjero residente entre ti o a la prole de la familia de un extranjero, tendrá el derecho de redención aún después de haberse entregado. Uno de sus parientes lo redimirá. En caso de que se haya vendido a un extranjero, solo podía ser libre si un hermano suyo lo redimía. De la misma manera, Yeshua redime a su pueblo del poder del pecado, pues nos dice en la escritura en Yohanan, Juan en español, capítulo 8, versículos 34 al 36. Yeshua les respondió: sí, en verdad, yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahora, un esclavo no permanece con la familia para siempre, pero un hijo sí permanece con ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán realmente libres. Este título nuestro de hermanos de parte del Mashiach es establecido en la redención nuestra. Esto está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque los que Él conoció de antemano, los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Pasamos al capítulo 26, versículo 1. Ustedes no se harán ídolos, ni se erigirán esculturas ni columnas, ni pondrán figuras de piedra en su tierra para adorarlas, porque yo, Yahvé, soy su Elohim. Una vez más, Yahvé recalca el hecho de no construir ningún ídolo. La palabra usada aquí para columna es matzevah, en hebreo del Strong número 4676, que quiere decir columna, estatua, ídolo, imagen, monumento, piedra, pilar o señal. Lo que nos enseña que cualquier monumento en forma de columna, pilar u obelisco es penalizado por Yahvé. Y si los poseemos en casa como recuerdo de algún viaje, artesanías u obsequios de viajeros, son anatema a Yahvé. Pasamos al versículo 2. Ustedes guardarán mi Shabbatot y venerarán mi santuario, el mío, de Yahvé. Una vez más, Yahvé recalca la importancia de guardar el mandamiento de los Shabbatot. Sin embargo, aquí agrega un mandamiento más, y es el hecho de venerar su santuario. La palabra usada para santuario es Mikdash, en hebreo del Strong número 4720, que quiere decir lugar consagrado, sagrado o santuario. Por lo cual debemos referirnos al templo con respeto y reverencia, porque esto es demandado por el Altísimo. Sabemos que todo lo que vivimos en este tiempo es un ensayo para el anhelado reino de Yahvé, de cómo lo hemos de esperar, recibir, establecer y vivir. Todo esto apunta a establecernos desde ya como un pueblo realmente kadosh, distinguido para Yahvé. Empecemos por los varones. Varones sacerdotes. Esto dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4. He aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea está buscando trabajo que vale la pena. Un director de asamblea tiene que estar por encima de reproche. Tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. No debe beber con exceso o meterse en peleas. Más bien, debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante del dinero. Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Pasamos a las mujeres, damas de reino. Cuenta el Midrash que antes de la creación de Javá, de Eva,
y Yahvé pensó de cuál miembro de Adán hacerla. Si la sacaba de la boca, la mujer sería de mucho hablar. Si salía de sus ojos, sería muy curiosa. Y si salía de sus piernas, le gustaría estar todo el tiempo paseando. Por tanto, decidió hacerla de su costilla, por ser esta oculta y para que toda mujer sea recatada. Al crear a Java, Yahvé le dijo: Teí isha tsenua, sé una mujer recatada. Esta petición no fue solo para ella, fue para cada una de las mujeres de Israel. El Eterno les solicitó, cuando aún se encontraban en el vientre de sus madres: sé una mujer recatada. Esta frase, queridas hermanas, debe latir en tu corazón a cada instante. No olvides que del varón fuiste tomada, por lo cual debes honrarlo con tu recato y respeto. A veces puedes decir equivocadamente que seniut, recato, significa falda larga, manga debajo del codo, cuello cerrado, medias, la cabeza cubierta, entre otras cosas. Seguro que es así, pero el seniut no termina ni empieza allí. Seguro que eso es lo que la halajá te pide, pero no es lo único, no alcanza para concretar el pedido del Eterno. Seniut significa discreción, pudor, recato, humildad, sencillez, no sobresalir, no ser más que nadie, no llamar la atención. Seniut es ocultarse de la misma forma en que Yahvé se ha ocultado de nuestros ojos para solamente mostrarnos sus cualidades: misericordioso, perdonador, amoroso, único. Como está escrito en Kefá Aleph, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Su belleza no debe ser externamente con peinados ostentosos, joyas de oro o lo que vistan, más bien, que sea el carácter interno del corazón, con la calidad imperecedera de la gente mansa y de quietud en el ruaj. A la vista de Yahvé, esto es de gran valor. Puedes estar vestida como la halajá lo dice, pero alzar la voz, caminar de modo llamativo, ¿esto es recato? Buscad pues la excelencia en Mashiach, mujer de Yahvé. Nunca olvidemos que la exhortación es como dice la escritura en Kefá Aleph, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacienten el rebaño de Yahvé, que está a su cargo, cuidándolo, no por obligación, sino de buena voluntad según Elohim, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo dominio sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Sin embargo, tenemos el entendimiento que todos en mayor o menor grado estamos en un proceso de madurez espiritual. Lo dice Filipenses en español capítulo 1 versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mashiach Yeshua. Luego de este hermoso estudio, amados hermanos, podemos concluir que el año del jubileo, el año Yobel, anunciado al son de las trompetas, acentuaba el deseo de volver a la libertad y la autonomía después de un ciclo de 7 años sabáticos. 7 por 7 igual 49, más 1 igual 50. Año jubilar. Yeshua, nuestro jubileo, nuestro Yobel. Él vino a declarar que la libertad anunciada por el jubileo de manera profética se cumpliría en él, como lo habla uno de sus apóstoles en Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19. El versículo 16 dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de Shabbat entró en la sinagoga y se levantó para leer. Versículo 17, se le entregó el rollo del profeta Yeshayahu, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. Y para proclamar el año agradable de Yahvé. Nuevamente vemos en estos versos la relación maravillosa del Shabbat y del jubileo, como anunciadores proféticos de Elohim como creador, sustentador, y de la segunda venida del Mesías como el reposo esperado por toda la creación. Cuando suene el shofar,
todo será restaurado. Eso esperamos que así sea. Amén y amén. Esta parashá contiene los mandamientos 326 al 349 de los 613. 326. Prohibición de trabajar la tierra el séptimo año. Vaikra capítulo 25 versículo 4. 327. Prohibición de realizar labor en los árboles durante el séptimo año. Capítulo 25 versículo 4. 328. Prohibición de cosechar lo que crece espontáneamente en el séptimo año. Capítulo 25 versículo 5. 329. Prohibición de recolectar los frutos de los árboles en el séptimo año, del modo en que son recolectados todos los demás años. Capítulo 25, versículo 5. 330. Precepto de contar 7 veces 7 años. Capítulo 25, versículo 8. 331. Precepto de hacer sonar el shofar el 10 de Tishri en el año del jubileo. Capítulo 25, versículos 9 y 10. 332. Precepto de consagrar el año del jubileo. Capítulo 25, versículo 10. 333. Prohibición de trabajar la tierra en el año del jubileo. Capítulo 25, versículo 11. 334. Prohibición de cosechar el fruto de la tierra que crece espontáneamente en el año del jubileo. Capítulo 25, versículo 5. 335. Prohibición de cortar frutos de los árboles en el año del jubileo, del modo en que se los cortan los demás años. Capítulo 25, versículo 5. 336. Precepto de hacer justicia entre un vendedor y un comprador. Capítulo 25, versículo 14. 337. Prohibición de estafar cuando alguien compra o vende. Capítulo 25, versículo 14. 338. Prohibición de vejar a un israelita con palabras. Capítulo 25, versículo 17. 339. Prohibición de vender para siempre un pedazo de tierra en la tierra de Israel. Capítulo 25, versículo 23. 340. Precepto de regresar la tierra a su dueño original en el año del jubileo. Capítulo 25, versículo 24. 341. Precepto de redimir una propiedad de herencia de una ciudad amurallada en el transcurso de un año. Capítulo 25, versículo 29. 342. Prohibición de transformar el estado del terreno de las ciudades de los levitas. Capítulo 25, versículo 34. 343. Prohibición de prestar dinero con interés. Capítulo 25, versículo 37. 344. Prohibición de que un siervo israelita haga el mismo tipo de trabajo que un esclavo gentil. Capítulo 25, versículo 39. 345. Prohibición de vender a un siervo israelita a un lugar donde se venden esclavos. Capítulo 25, versículo 42. 346. Prohibición de hacer trabajar a un siervo israelita con trabajo quebrantador. Capítulo 25, versículo 43. 347. Precepto de mantener a un esclavo gentil permanentemente. Capítulo 25, versículo 46. 348. Prohibición de dejar que un gentil haga trabajar a un siervo israelita con trabajo quebrantador. Capítulo 25, versículo 53. 349. Prohibición de postrarse sobre recubrimiento de piedra. Capítulo 26, versículo 1. Gracias al Eterno cesamos ahora de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Rey Celestial. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Abba Kadosh. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.